Hola chicos, bienvenidos a Would You Rather, este juego en el que nos hace ponernos en situaciones bastante incómodas donde tenemos que tomar decisiones que no nos gustaría muchas veces tomar en la vida real. Ya saben, esas decisiones que uno desearía nunca tener que tomar en la vida y ojalá nunca nos pase, pero puede que te pase. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta que dice: 1. ¿Te gustaría perder, no te gustaría, pero preferirías perder tu diente frontal en un accidente de skate o romperte la mano en un accidente de bicicleta? Yo sinceramente nunca me he roto nada en la vida, nunca me he roto un hueso, nunca me he roto un dedo, una pierna, nada. Lo único que me pasó alguna vez es que me metí una aguja en el pie y me tuvieron que operar, o sea, se me metió en el hueso. ¿Se acuerdan que una vez les conté? Se me metió en el hueso, tenía una aguja dentro y me tuvieron que operar para sacarla. Eso es lo más cercano a una operación, a una operación que he tenido, pero no fue una ruptura de hueso. Así que no sé qué se siente que se rompa un hueso, así que yo creo que voy a tener que irme por la parte de que se me rompa la mano en la bicicleta, porque por lo menos la parte de la bicicleta se arregla, pero el diente es como que vas a tener un diente ahí como que roto y a pesar de que te lo arreglan igual queda raro. Nah, prefiero la mano rota. Bueno, depende qué mano. Si es la mano derecha no puedo jugar juegos, no puedo grabar videos, no puedo editar. No, de hecho voy a cambiar mi respuesta solo por temas prácticos, así que me voy a ir con la ruptura del diente. Ok, 30% de las personas están de acuerdo conmigo y 70% de las personas están de acuerdo con que es mejor romperse la mano en un accidente de bicicleta. Ok. ¿Preferirías pasar un día en el desierto del Sahara o pasar un día en el Polo Norte? Ok, la pregunta no especifica muy bien si tengo que pasar un día en el desierto estando 100% no preparado, o si de alguna otra forma yo pudiera prepararme para pasar el día en el desierto, si pudiera llevar agua o alguna forma de mantenerme frío, o al revés, o sea, si puedo llevar calentadores para el Polo Norte y una carpa y algo así como para protegerme. Si ese fuera el caso, si el caso fuera de que pudiera ir preparado, yo elegiría estar en el Polo Norte porque creo que la nieve y el frío me gusta más que el calor. Pero en caso contrario, de que tuviese que ir sin nada, sin prepararme para nada, de todas formas me voy a morir, así que creo que preferiría morir congelado a que morir muerto de calor. De todas formas prefiero el frío, sí o sí. Y al parecer 35% de las personas no está de acuerdo conmigo y 65% de las personas está de acuerdo conmigo. ¡Yeah! Siguiente pregunta. Ok, esto está bueno. ¿Preferirías ser atrapado en tu casa viendo sexo en la ciudad por tu cuenta? O sea, esta serie de Sex and the City, esta serie que era como para adultos cuando yo era pequeño. Nunca la vi, pero eso es lo que sabía yo de la serie. Supuestamente es vergonzoso que te atrapen viendo esa serie, ese es el chiste. O ser atrapado en un bar bebiendo un martini color rosa, o sea, como bien así como que sinceramente ninguna de las dos me daría como un inconveniente. O sea, sinceramente si veo Sex and the City y me gusta, ¿qué carajo le importa? Me gusta, ya, vete al carajo. Y también si yo encontrar un martini que es rico y es rosa, me da lo mismo que me vea. O sea, yo me tomo la cosa nomás y el carajo todo. Sinceramente me da lo mismo. No me podría dar lo mismo esta pregunta. No soy mucho de las personas que se preocupan lo que otras personas piensan de mí. Así que si me gusta el martini rosa me lo tomo. Si me gusta Sex and the City, lo veo. Ok, voy a poner cualquier cosa. Al parecer las personas están divididas. 42% de las personas prefieren ser atrapados viendo Sex and the City y el 58% de las personas prefieren ser atrapados tomando un martini rosa así como bien. Creo que todo el mundo estaba igual que yo. Estaba como que, al carajo, me da lo mismo. Ok, está cool. Dice: ¿preferirías ser un guardia de mall? O sea, esos típicos guardias que están ahí parados vigilando que nadie haga nada malo en el mall. O ser un guardia en una prisión. Tengo una razón para elegir una y tengo otra razón para elegir otra. Creo que no elegiría el policía de mall, o sea, el guardia de los mall, porque sería muy aburrido. O sea, no haces nada en todo el día, estás ahí vigilando y todo, pero como que el día se pasaría muy lento y me aburriría. Pero en la prisión sería mucho más entretenido. A pesar de que estás en la prisión con asaltantes y asesinos, estás como mucho más entretenido porque hay muchas cosas más que hacer. O sea, si hay una pelea, puedes sacar tu fucking palo y pegarla así. ¡Compórtense! Pero por el lado de la seguridad sería mucho más complicado porque siendo un guardia de mall no te pasaría nada. O sea, qué malo pasa en el mall. Una niñita que se perdió y la tienes que llevar con su madre y ya. Pero en cuanto a la seguridad de la prisión sería mucho más complicado porque ¿qué pasa si estás en la prisión ahí y hay un asesino de alta seguridad y el tipo no le caes bien y luego cuando se escapa va a tu casa y te mata? O sea, no sería seguro eso. Así que uno sería muy divertido y muy peligroso, pero el otro sería muy aburrido pero muy seguro. Así que yo creo que voy a ir por lo peligroso pero entretenido, así que me voy a ir por el guardia de seguridad. Ok, al parecer el 49% de las personas estaba de acuerdo conmigo y el 59% de las personas querían ser un guardia de mall. Aburridos. Siguiente pregunta. Ok, si tuvieses que morir, ¿preferirías tener una muerte dolorosa que será recordada en la historia o tener una muerte sin dolor pero ser odiado por todo el mundo? Ok, yo creo que morir, o sea, aunque duela muchísimo, va a ser como que un minuto sufriendo. O sea, no sé qué tanto valga la pena ser odiado por el resto de la historia. Así que yo sinceramente, si tuviera que morir y que doliera muchísimo pero no ser odiado por el resto de mis generaciones, yo creo que elegiría la muerte dolorosa. Pero dependiendo qué tipo de muerte dolorosa. O sea, por ejemplo, si tengo que morir porque alguien me va a agarrar y me va a cortar con una motosierra parte por parte y morir desangrándome, creo que me lo pensaría. Me lo pensaría. Pero dentro de lo general yo creo que preferiría no ser odiado por el resto de la historia. O sea, sería horrible saber que en 300 años más la gente dirá Germán Garmendia. Creo que mejor ser recordado como Germán Garmendia. Me voy a ir por la muerte dolorosa. 69% de las personas está de acuerdo conmigo. Siguiente pregunta. ¿Preferirías no usar zapatos por el resto de tu vida o no manejar un auto por el resto de tu vida? Sinceramente creo que sería mucho más incómodo no
usar zapatos por el resto de tu vida porque estás caminando y tienes que caminar por rocas y es como incómodo. Y sinceramente manejar no lo veo tan vital porque para eso está Uber. Así que yo creo que preferiría no manejar por el resto de mi vida. O sea, carajo. ¿Preferirías tener la habilidad de retroceder a un cierto evento de tu vida o tener la habilidad al contrario de adelantar el tiempo hacia un tiempo futuro, a algún evento futuro? Creo que esto está bastante fácil. No creo que muchas personas quieran acelerar su vida porque obviamente si aceleras tu vida te mueres mucho más rápido y no quiero que nadie quiera morir rápido. A pesar de que el futuro podría ser muy interesante, yo decidiría esperar para verlo en vez de acortar mi vida. Así que sí, definitivamente me encantaría volver a tiempos pasados y rebobinar un poquito la vida, a ver si me vivo un poquito más y aprendo de mis errores. Así que vamos a ir con la azul. Y al parecer muchas personas están de acuerdo conmigo, así que vamos, está correcto. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener 20 millones de suscriptores en YouTube? Esta pregunta no es para mí. O producir una película de acción que sea éxito de taquilla. Ok, no sé cómo responder esto porque mi canal principal tiene 29 millones de suscriptores y mi canal de Juega Germán tiene 15 millones. Así que, obviamente sería genial hacer una película, pero creo que las dos cosas son geniales. Así que no sé cómo responder a esta pregunta. Lo que sí está interesante es quiero ver qué pone la gente. Ahora vamos a poner los 20 millones de suscriptores. Y la mayoría de las personas preferirían tener 20 millones de suscriptores en YouTube que hacer una película de acción que le vaya muy bien. Ok, entonces, estoy bien, no me quejo. Ok, no me quejo. Siguiente pregunta. ¿Preferirías solo poder susurrar o solo gritar? O sea, tendría la opción de por el resto de mi vida solo susurrar a la gente o solo gritar todo el tiempo. Si eligiera la opción de susurrar todo el tiempo, mis videos serían bastante diferentes. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Vamos a jugar un juego bastante genial. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Ninguna de las opciones sinceramente me agrada, pero yo creo que elegiría la opción de gritar porque por lo menos la gente me podría escuchar. Va lento pero seguro. Ok, al parecer la gente prefiere susurrar en vez de gritar. Ok. ¿Preferirías nunca volver a tocar un computador en tu vida o nunca tocar a una persona del sexo opuesto nunca más en la vida? Ok, esta pregunta está un poco idiota porque significaría que no podría tocar a mi novia nunca más en la vida o tener que volverme gay. Y lo otro básicamente sería que no puedo hacer más videos en YouTube y básicamente no puedo jugar y nada, no hacer nada entretenido. Está complicado esto. Decisiones. Oh no. Decisiones. Ok, tengo la solución. Creo que elegiría no tocar un computador nuevamente porque acabo de encontrar un error en la pregunta. No dice volver a tocar la tecnología nunca más, o sea que puedo tocar los celulares, puedo tocar un iPad, una tablet. Así que creo que buscaría una forma de editar mis videos y grabarlos con el celular o con la tablet. Así podría seguir subiendo videos. Podría seguir mi vida normalmente, o sea, sería bastante cómodo porque trabajar en un celular no es lo mismo que trabajar en un computador, pero peor es nada. Así que obviamente elegiría no tocar un computador de nuevo y creo que la mayoría de las personas eligió lo mismo. Así que estamos bien. ¡Estamos bien! Ok, esta pregunta está bastante rara. Dice, si te estuvieran comiendo vivo, ¿preferirías que te traguen primero por la cabeza o que te traguen primero por los pies? O sea, pongamos en el caso de que hay un monstruo gigante chupa personas que te está comiendo. Tengo que elegir si primero quiero que me coma la cabeza o me coma los pies. O sea, yo creo que la respuesta es bastante simple. O sea, si me están comiendo vivo, lo último que quiero es sentir que me están comiendo parte por parte. Así que yo creo que la respuesta más obvia es que me coma primero la cabeza para que yo me muera y no tener que sentir cuando me como el brazo, cuando me como la pierna y cuando me como todo y sentir dolor. Así que obviamente yo creo que vamos a elegir la parte de la cabeza. Entiendo que la mayoría de las personas eligió la cabeza, pero ¿quién en su sano juicio elegiría ser comido por los pies? O sea, esas personas están como que, me están comiendo, interesante, ¿me vas a comer la otra pierna ahora? Después sigue el brazo, ¿ok? Genial, me agrada esta visión de lo que estoy viendo. Está raro, o sea, elegí la respuesta equivocada. Por favor, díganme en los comentarios qué preferirían ustedes, si ser comido por la cabeza primero o ser comido por los pies, y por qué. Siguiente pregunta. ¿Preferirías escuchar a Rebecca Black o escuchar a Justin Bieber? Ok, creo que esta pregunta está un poquito pasada de moda ya, porque sinceramente han escuchado las nuevas canciones de Justin Bieber, están muy buenas. O sea, no me revienten las pelotas. O sea, Justin Bieber tiene canciones buenas. O sea, sí antes tenía Baby, 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 pero ahora tiene canciones bastante buenas. Así que yo creo que obviamente me voy con Justin Bieber. 51% de las personas prefiere escuchar a Rebecca Black. Creo que sinceramente odiar a Justin Bieber ya pasó de moda. Así que si sigues odiando a Justin Bieber por ninguna razón, creo que te tienes que actualizar. Ya madura, crece. Hay otras cosas más interesantes que odiar. Y vamos con la última, que es bastante simple. Dice, ¿preferirías ser diestro o zurdo? ¿Cómo se dice? Zurdo, sí. Preferiría ser diestro o zurdo. Yo soy diestro, obviamente. Me he acostumbrado toda mi vida a ser diestro. Así que no, obviamente me quedaría con ser diestro, pero me gustaría poder usar mis dos manos. De hecho, sería genial poder hacer algunas cosas con la derecha y algunas cosas con la izquierda. De hecho, en los comentarios díganme qué son ustedes, si son diestros o si son zurdos. Básicamente, si usan su mano derecha para todo o si usan su mano izquierda para todo. O si son parte de ese pequeño grupo selecto de personas que pueden ocupar las dos manos para todo. Eso sería épico. Déjame su respuesta en los comentarios, chicos. Yo elegiría obviamente ser la mano derecha, porque me acostumbré a ser la mano derecha. Y creo que la mayoría de las personas votó lo mismo, ¿ok? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de Would You Rather. Nada, chicos, no olviden suscribirse, que subo video todos los días. No olviden darle me gusta a este video si quieren que siga jugando Would You Rather de vez en cuando, cada 2 semanas, porque de vez en cuando es entretenido jugarlo para ver qué pregunta rara nos sale. Así que nada, les mando un abrazo gigante, los quiero mucho, chicos. Bye bye. Oh, me vio el tipo ahí. Vamos a abrir una puerta para acá a ver qué hay. Hello.